Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente en el ámbito de las celebridades turcas. Estamos hablando de una pareja que conquistó los corazones de miles de personas con su química en pantalla y que, incluso después de que la serie terminó, ha seguido siendo objeto de fascinación: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Específicamente vamos a desgranar qué ha dicho Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, explorando sus declaraciones, las interacciones públicas y lo que todo esto podría significar. Sé que muchos de ustedes son fans de ambos, y estoy emocionado de compartirles toda la información que hemos recopilado. Así que si son nuevos por aquí y disfrutan de las noticias del espectáculo, de los detalles jugosos y de un buen análisis, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Vamos a empezar con este fascinante viaje. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido una montaña rusa de emociones para sus seguidores. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era tan palpable que era imposible no fantasear con que esa conexión trascendiera la ficción. Y vaya si lo hizo. Durante mucho tiempo, ambos actores mantuvieron un perfil relativamente discreto sobre su relación, alimentando así la especulación y el misterio. Sin embargo, con el tiempo se volvieron más abiertos, compartiendo momentos de su vida privada con sus fans, lo que generó un torrente de cariño y apoyo. Pero como suele suceder en el mundo de la fama, las relaciones pueden ser complejas, y la de Kerem y Hande no fue la excepción. Las noticias sobre su ruptura, cuando llegaron, impactaron a muchos. Y es precisamente después de esta etapa que las palabras de Kerem sobre Hande adquieren un matiz especial, convirtiéndose en un punto de interés para entender cómo él percibe a la que fue su pareja y compañera de aventuras. A lo largo del tiempo hemos sido testigos de múltiples momentos en los que Kerem Bürsin ha sido preguntado sobre Hande Erçel, ya sea en entrevistas, alfombras rojas o encuentros casuales con la prensa. Y lo que destaca en la mayoría de sus respuestas es un profundo respeto y admiración. Él ha hablado de Hande no solo como una colega talentosa, sino también como una persona increíble. En más de una ocasión ha resaltado su profesionalismo, su dedicación a su trabajo y su gran corazón. Por ejemplo, en entrevistas posteriores a su separación, cuando se le ha preguntado directamente sobre ella, Kerem ha evitado caer en comentarios negativos o maliciosos. Al contrario, suele responder con una sonrisa, a menudo diciendo algo como: Hande es una persona maravillosa, y siempre le desearé lo mejor. Esta actitud habla mucho de su carácter, de su madurez y de la importancia que le da a mantener una relación cordial y respetuosa, incluso después de que una etapa de su vida juntos haya terminado. Una de las cosas que más ha llamado la atención es cómo Kerem Bürsin siempre se ha referido a Hande Erçel como una gran compañera. Esto no es algo menor, especialmente en una industria tan competitiva como la de la actuación. Cuando un actor de su calibre habla de compañerismo, está reconociendo el esfuerzo mutuo, la sinergia que se crea en el set y la importancia de trabajar juntos para lograr un producto final exitoso. Y en el caso de Sen Kalkam, la química entre ellos fue un pilar fundamental para el éxito arrollador de la serie. Kerem ha insinuado en varias entrevistas que la buena relación y el entendimiento que tenía con Hande fue clave para que sus personajes, Eda y Serkan, resultaran tan creíbles y cautivadores para la audiencia. Él ha dicho cosas como: trabajar con Hande fue una experiencia fantástica. Ella es muy talentosa y tiene una energía increíble en el set, aprendí mucho de ella y me sentí muy cómodo colaborando juntos. Estas palabras reflejan un aprecio genuino por su talento y por la experiencia compartida. Más allá del ámbito profesional, cuando las preguntas se han dirigido hacia el plano personal, Kerem ha sido siempre muy diplomático. Entendemos que la curiosidad del público es enorme, pero también es importante proteger la privacidad de las personas. A pesar de la presión mediática, Kerem ha optado por no entrar en detalles escabrosos o controversiales. En lugar de eso, sus declaraciones suelen enfocarse en el respeto mutuo y en la buena relación que mantienen. Ha habido momentos en los que se le ha visto interactuar con Hande en eventos públicos o a través de redes sociales, siempre de una manera amistosa y cordial. Por ejemplo, un me gusta o un comentario positivo en una publicación de Hande pueden ser interpretados por los fans como una señal de que la buena onda entre ellos persiste. Y esto es importante que demuestra que independientemente de si su relación sentimental continúa o no, el respeto y el aprecio como personas y como profesionales siguen intactos.
Analizando sus declaraciones, podemos identificar ciertos patrones que definen la opinión de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. En primer lugar, la admiración por su talento actoral. Él la ve como una profesional dedicada, capaz de transmitir emociones de manera muy efectiva. En segundo lugar, el respeto por su persona. Ha enfatizado en varias ocasiones que Hande es una persona con buenos valores y un gran corazón. Y en tercer lugar, la valoración de la experiencia compartida. La serie Senkalkap marcó un antes y un después en sus carreras, y Kerem siempre ha reconocido la contribución de Hande a ese éxito. Él sabe que la química que proyectaron en pantalla no fue solo cosa suya, sino un resultado de la conexión que lograron construir juntos. Es interesante notar cómo Kerem ha manejado las preguntas sobre su relación pasada con Hande. En un mundo donde las rupturas de celebridades a menudo vienen acompañadas de dramas y declaraciones explosivas, el comportamiento de Kerem ha sido de notable discreción y elegancia. Él prefiere centrarse en lo positivo, en los buenos recuerdos y en el respeto mutuo. Esto, sin duda, le ha ganado el respeto de muchos de sus seguidores y de la prensa, quienes valoran su madurez al abordar un tema tan delicado. Cuando se le pregunta, por ejemplo, si mantiene contacto con ella, su respuesta suele ser un simple sí, nos hablamos, o siempre seremos buenos amigos. Son frases cortas pero que comunican mucho, no hay resentimiento, no hay rencor, solo el deseo de mantener una relación sana. Además, en entrevistas recientes, al ser consultado sobre su futuro en el amor o sobre sus aspiraciones profesionales, Kerem Bürsin raramente menciona a Hande Erçel. Y esto es en sí mismo una forma de comunicación. No la trae a colación innecesariamente, lo que demuestra que está enfocado en su presente y en su futuro, pero sin olvidar el pasado de manera negativa. Sin embargo, cuando se le pregunta específicamente sobre ella, como ya hemos mencionado, sus respuestas son siempre positivas. Es como si quisiera mantenerla en un pedestal de respeto, sin mezclarla en sus conversaciones cotidianas, pero reconociendo su importancia cuando se le pregunta directamente. Un punto crucial a destacar es que Kerem Bürsin, en sus declaraciones, rara vez se centra en los aspectos de la relación que pudieron haber llevado a la ruptura. Su enfoque está firmemente en las cualidades positivas de Hande y en la experiencia gratificante que compartieron. Esto sugiere una visión madura de las relaciones, donde se prioriza el reconocimiento de lo bueno vivido y el respeto por la otra persona, incluso cuando los caminos toman rumbos diferentes. Ha dicho en entrevistas que ambos se desean lo mejor y que ambos están enfocados en sus carreras. Esto es un mensaje poderoso de madurez y de profesionalismo. En el contexto de la industria del entretenimiento, donde las relaciones a menudo son objeto de escrutinio público y de especulación constante, la forma en que Kerem Bürsin ha hablado de Hande Erçel es digna de admiración. Él ha logrado mantener una imagen pública positiva, mostrando respeto y admiración por su expareja y compañera de profesión, sin caer en el sensacionalismo o en la controversia. Sus palabras transmiten un mensaje de aprecio por el talento de Hande, por su personalidad y por la etapa que vivieron juntos. Si analizamos el discurso de Kerem Bürsin, podemos inferir que para él, Hande Erçel representa una etapa importante y positiva en su vida. No es solo una exnovia, sino también una colega talentosa con la que compartió un proyecto que definió en gran medida sus carreras. Sus comentarios reflejan una gratitud por la experiencia y un reconocimiento sincero de las cualidades de Hande. Ha mencionado que ella es una persona muy talentosa y con una gran capacidad para conectar con la audiencia, algo que él mismo ha experimentado de primera mano. Por otro lado, también es importante considerar el silencio. El hecho de que Kerem Bürsin no entre en detalles sobre los aspectos negativos de su relación, cuando es constantemente presionado por la prensa, es una señal de su respeto por la privacidad de ambos y de su deseo de no generar polémica. En lugar de alimentar rumores, prefiere mantener un discurso constructivo y centrado en el aprecio mutuo. Esto demuestra una inteligencia emocional notable y una gestión experta de su imagen pública. En resumen, lo que Kerem Bürsin dice sobre Hande Erçel se puede sintetizar en varios puntos clave: admiración por su talento actoral, profundo respeto por su persona, valoración de su compañerismo profesional y un deseo sincero de bienestar para ella. Sus declaraciones, aunque a menudo breves y diplomáticas, transmiten una imagen de una relación pasada que, a pesar de haber terminado, dejó huellas positivas y un legado de respeto mutuo. Él la ve como una colega excepcional y una persona valiosa, y eso es lo que prevalece en sus palabras. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, donde hemos explorado a fondo las palabras y el sentir de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel.
Hemos visto que a pesar de los altibajos que la vida y las relaciones pueden traer, Kerem mantiene una postura de profundo respeto, admiración y aprecio hacia Hande, tanto como profesional como persona. Sus declaraciones reflejan una madurez emocional y una apreciación genuina por la talentosa actriz y por la experiencia que compartieron juntos en Senkalkam. Es refrescante ver cómo, incluso después de una ruptura, se puede mantener un discurso constructivo y enfocado en lo positivo, algo que, sin duda, Kerem Bürsin ha logrado. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis detallado y que les haya resultado tan intrigante como a nosotros. Hemos querido traerles una perspectiva clara sobre lo que Kerem piensa de Hande, basándonos en sus propias palabras y en su comportamiento público. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver nuestro contenido. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando vídeos interesantes y entretenidos para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Les sorprendió algo de lo que dijimos? ¿Tienen alguna otra información o comentario que quieran compartir? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus pensamientos y participar en conversaciones con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Su like nos ayuda a que YouTube muestre nuestro contenido a más personas. También, si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tema, no duden en asterisco compartir este vídeo con ellos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de más contenido como este, les animo una vez más a que se asterisco suscriban a nuestro canal y activen la campanita para que les notifique cada vez que subamos un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.